Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Hoy les voy a insistir con algo que planteé ayer, pero quería poner en juego un par de ideas más. A ver, de verdad que no sabía cómo sintetizar en pocas palabras la reflexión editorial que quiero proponerles. La necesidad de cuidar la democracia, no es exagerado sintetizarlo así. Pensaba, debemos construir un frente democrático. La idea de frente democrático me suena a Unión Democrática y me da un poquito de miedo. Bueno, como quieran, creo que lo entienden con claridad. La necesidad de empezar en lo concreto a cuidar esta democracia, porque sí está en riesgo. De verdad que está en riesgo. Y que está en riesgo bajo una lógica bastante particular, que es como la lógica del caballo de Troya. Con los instrumentos propios de la democracia quieren llegar al poder sectores de la política que son profundamente antidemocráticos. Reflexionamos con eso, ¿les parece? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, les decía, pónganle el nombre que quieran. Más que el nombre es el concepto, es la idea, es el impulso el que quiero proponerles, sugerirles, que tiene que ver con empezar a construir una idea de un gran frente amplio que defienda la democracia. Que no tiene que ver con un frente electoral, que ya existe, ¿no? Unión por la Patria es un frente, de la misma manera lo que puede sintetizar Juntos por el Cambio. Pero sí me parece que es tiempo de empezar a pensar cómo vamos a construir los anticuerpos necesarios contra aquel avance que viene por la democracia, como decía hace un rato, con los instrumentos propios de ella, a través del voto, llegar a las instituciones de la democracia para ir debilitándola día a día y recortándole en sus posibilidades y recortándole en su acción. Estoy convencido que desde el comienzo de nuestra democracia, desde 1983 con Raúl Alfonsín hasta hoy, nunca la democracia tal cual la entendemos estuvo tan en riesgo como lo está hoy. ¿Y por qué? Porque en verdad cada una de las propuestas que sintetizan los libertarios y también, claro está, un sector de Juntos por el Cambio, lo que vienen es precisamente a terminar con todas las instituciones propias que hoy nos permiten llamarnos una democracia, con todas las ausencias, con todas las incoherencias que tiene esta democracia. Hoy conocimos, ¿no?, 40% de pobres en la Argentina, el 56% de nuestros niños y niñas menores de 15 años son pobres. Es muy difícil hablar de una democracia plena con esa realidad de nuestro pueblo. Sin embargo, hay espacios políticos que quieren mejorarla, que quieren profundizarla. Ahí aparecen las medidas de Sergio Massa, haciéndose cargo de esa realidad, no porque este gobierno sea el único responsable de esta realidad, sino porque entiende que precisamente sin transformar esa realidad de los más humildes, la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, difícilmente podamos seguir diciendo que vivimos en democracia. Pero lo que está enfrente va a utilizar estos instrumentos de nuestra democracia para acabar con ella. Me preguntaba, ¿qué es lo que garantiza un sistema democrático? Y no es solamente ir a votar, en nuestro caso, cada 2 años. No, lo que garantiza un sistema democrático es primero la representatividad del pueblo, de la ciudadanía con los dirigentes políticos y a través de esos dirigentes sentirse que están expresados. Y ahí funciona el poder legislativo y ahí funciona el poder ejecutivo. El judicial hace poco menos lo que quiere, es una gran discusión de nuestra democracia. Ahora, más allá de esa representatividad, que es la savia misma de toda democracia, lo que garantiza el ejercicio de ella es el goce de nuestros derechos. Entonces, cuando nosotros tenemos frente a nuestros ojos la posibilidad de que un espacio político que claramente te anuncia que viene a terminar con los derechos, podamos creer que sin esos derechos vamos a tener una democracia. Quiero decir, si de verdad que Milei puede llegar a ser presidente y te dice que va a terminar con el derecho a la salud, que va a terminar con el derecho a la educación, que va a terminar con los derechos básicos hasta el cuidado de la propia vida, si va a decirte que en realidad vale traficar con niños, o vale donar órganos, o hay que terminar con el Banco Central, o hay que cortar vínculos económicos con gran parte del mundo, sobre todo con aquellas economías más importantes, y cuando además está en contra de los programas sociales tal cual están pensados hoy, me pregunto cómo se va a sostener el sistema democrático. Entonces, no es un decir que hoy en día los libertarios y un sector de Juntos por el Cambio empiezan a representar el fin de la democracia tal cual la concebimos hasta el día de hoy. Y eso debe preocuparnos a todos y a todas. Alguna vez
hablando sobre cómo en la Argentina está violentado el Estado de Derecho, escuché a José Luis Zapatero, expresidente de España, que decía que el Estado de Derecho es el ejercicio diario y cotidiano, la lucha diaria y cotidiana por cuidar, por proteger los derechos ya conseguidos e ir en pos de nuevos y de más derechos. El Estado de Derecho no es un lugar al que se llega y uno habita con comodidad. No, no. El Estado de Derecho es la permanente defensa de esos derechos. Por lo tanto, creer que los derechos conseguidos hasta hoy, que no fueron gratis, ustedes lo saben tanto como yo, no fueron gratis, dejaron vidas, hombres y mujeres organizados, dando pelea precisamente para tener más oportunidades, para construir esa soberanía política, para construir esa justicia social, nos han costado vidas nuestros derechos. Y no solamente la de los 30.000 detenidos desaparecidos, todas las luchas posteriores también. Hemos perdido muchos argentinos y argentinas para tener hoy la democracia que tenemos, insisto, perfectible en un montón de cosas, urgentemente transformable en un montón de cosas. Sin embargo, esa democracia tal cual está, es la democracia que no fue gratis y que entonces nosotros tenemos que cuidar. Ninguno de esos derechos son definitivos. Y esto lo han demostrado de un tiempo a esta parte el gobierno de Mauricio Macri, que recortó derechos, y lo que propone hoy en día Javier Milei. Las victorias nunca son definitivas y las derrotas tampoco son definitivas. En ningún proceso histórico, lo que creíamos saldado, ¿se acuerdan que hablábamos del nunca más? O que hablábamos de muchos derechos laborales, nos damos cuenta cómo hoy se empieza a construir ese relato para empezar a terminar con todo eso. Entonces uno se plantea, ¿cómo? ¿No era que en esto habíamos acordado todos? Sobre este piso de derechos nos paramos todos los argentinos y argentinas y a partir de ahí habrá las discusiones que quieran, pero esto no se toca. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que no es así, que todo está en riesgo. Y de verdad que la sensación de este presente, de muchos y de muchas, está en riesgo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Está en riesgo la discusión del rol de los docentes, está en riesgo en discusión la mirada que tenemos sobre la sanidad, está en discusión la mirada que tenemos sobre lo humano, está en discusión la mirada que se tiene sobre el Estado, está en discusión, todo está en discusión. Y si bien muchos te dicen, bueno, siempre es importante la crítica, el análisis para ir repensándonos, bueno, repensarse para mejorar no significa destruir lo construido hasta hoy. Entonces, por eso la necesidad de empezar a construir un dique de contención que sea democrático y que le ponga límites a eso. Mientras el mundo capitalista empieza a discutir, y en muchos países ha avanzado, lo decíamos ayer, en reducir la jornada laboral, generarles mayor derechos, mayores oportunidades, mayores derechos a sus trabajadores, la derecha aquí en la Argentina se opone a que vos tengas una vida más digna, que trabajes menos horas. ¿Y el resto qué? Y el resto todo lo demás. Y el resto el ocio, el resto el disfrute, el resto el vínculo humano, el resto la familia, o el resto de no hacer nada. Qué bueno, ¿no? Detenerse y decir, ¿qué hago hoy? Nada. ¿Y por qué tengo que hacer todo el tiempo? ¿Por qué tengo que producir todo el tiempo? Me acuerdo del Pepe Mujica, hace unos pocos días, expresidente del Uruguay, diciendo, ¿quién nos hizo creer que nacimos para trabajar? ¿No? Cuando uno era pequeño, escuchaba a su abuelo decir, yo trabajo de los 14, 15 años. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando salga de la secundaria? Tenías que trabajar ya o estudiar ya, ¿no? Y ahora en estos tiempos es eso. Parece que el hombre y la mujer, si no sirven para producir, no sirven para nada. Y todo tiempo en el que no produzca es tiempo muerto. No, la verdad es que no. Entonces, mientras el mundo dice, che, la gente la está pasando mal, tiene mucho estrés, y ahí empieza a debilitarse también la democracia, empieza a decir, bueno, recortemos las horas de trabajo. Que no se estrese tanto, que llegue más descansado. Es más, abro un paréntesis, hay países que están empezando a establecer la siesta obligatoria dentro de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque entienden que bastante nos asfixiaron a los humanos en pos de un mercado. Entonces, mientras el mundo avanza hacia ese lugar, la derecha aquí en la Argentina te dice que no. Mientras el país del norte, que es ejemplo para muchos, avanza en procesos de sindicalización, se sindicalizan los guionistas de cine, se sindicalizan los actores, se empiezan a sindicalizar trabajadores en las fábricas. Acá nos dicen que, en Francia, lo mismo, acá nos dicen que hay que terminar con los sindicatos, porque los sindicatos no sirven para nada, es una bolsa de corrupción y todo lo que ya conocemos. Van al revés, van a contramano.
Lo que el mundo entiende como una democracia que tiene que crecer en derechos y en valores humanos, la derecha acá en la Argentina es todo al revés. Es recortemos, terminemos, pongamos en discusión todas las instituciones de la democracia para ofrecernos que el sálvese quien pueda. El mundo camina hacia una economía mixta. Eso es China, ¿eh? Y mal no le va. El rol del Estado, fuerte, y el rol del mercado. El rol del privado con el Estado, juntos, articulando. ¿Por qué no? Y aquí, quien ha tenido la mayor porción de votos, te dice, el Estado nada. El Estado tiene que desaparecer. El Estado es el demonio. Y cuando te dicen el Estado es el demonio y el Estado tiene que desaparecer, lo que nos está diciendo es que todos los derechos que garantiza el Estado, por tanto, todos los derechos que nos sostienen como un país democrático, van a tender a desaparecer. Por eso pónganle el nombre que quieran, pero hay que construir un enorme dique democrático que les diga, señores, hasta acá. Pero el muro más alto que se pueda, no tengo duda de eso. Porque, insisto, hay un mundo con aciertos y con errores, sobre todo aquel mundo que está creciendo, que hay discusiones que ya las dejó. Y nosotros desde esta lógica de que permanentemente volver a empezar, no hace otra cosa que autodestruirnos. Entonces, ninguna victoria es definitiva, ninguna derrota es definitiva, y es permanente el cuidado. Seguramente muchos de ustedes, cuando eran pequeños, no imaginaban tener los derechos que hoy tienen. Y a mi edad, ni tan joven ni tan viejo, podríamos decir, tampoco creí que iba a tener derechos que hoy tengo, pero tampoco creí que podía llegar a perderlos. A los 50 años decir, che, ojo, que todos estos derechos los podemos perder. Y de verdad que los podemos perder. Y no es una campaña de medio, te lo dicen abiertamente. Mauricio Macri necesitó mentir. Vidal necesitó mentir para hacer gobierno, para ganar las elecciones. Ahora ya no necesitan mentir. Pero lo peor de todo entonces es que ese voto, que es autodestructivo, se vea como el voto que en realidad nos va a liberar. Es contradictorio. Pero bueno, aquí estamos. Insisto, me parece que hay que construir esa lógica. No la llamemos frente porque me suena quizás a lo que le decía, a la Unión Democrática, un espanto, el horror. ¿Sí? Pónganle el nombre que quieran, pero tiene que ver con esto, espalda con espalda, codo con codo, brazo con brazo, porque los que vienen, vienen por todos. No vienen o por Cristina Kirchner, o por Sergio Massa, o por... No, no, no. Vienen por todos. Y vienen por la democracia. No la digieren. Nosotros tenemos que defenderla. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Venimos a decirle a cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores argentinos, mañana es un día histórico. Yo voy a poder decir con absoluta tranquilidad, en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias, porque mañana el Congreso deroga definitivamente la cuarta categoría. Ya vivieron una estafa. Hubo uno que les dijo que no iban a pagar y terminaron pagando el doble. Nosotros desde este mes tenemos a nuestros trabajadores afuera de la cuarta categoría, con el impuesto a las ganancias eliminado, con el derecho a trabajar horas extra sin que se las robe el Estado. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno. Ana querida, ¿cómo estás? Mariano. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Estaba de fuga estos últimos días y el señor, que está profugado hace tiempo, pero todavía nadie lo descubrió. Una lástima que haga esa diferenciación, ¿no? Y el señor. Sí, no, bueno, lo dejo, habla más de usted que de mí. El señor que es mucho. Está bien. Bueno, mañana se va a debatir el impuesto a las ganancias en el Senado. Es importante ver si están los votos porque es una medida que avanza, ¿no? Y que es importante. Sí, probablemente la medida más estructural resuelta en este último tramo de la campaña y del gobierno de Alberto Fernández, porque hace hasta a una diferenciación filosófica del cuadro impositivo de la Argentina. Hasta ahora y durante muchos años hubo una redistribución endógena
en el sector de los trabajadores. Aquellos que más cobraban cedían una parte de su ingreso para que los salarios de los que menos percibían o las jubilaciones más deterioradas pudieran ir recomponiéndose. Todo esto al compás de una inflación que en algunos momentos se dio durante los ciclos kirchneristas y en otros momentos recrudeció. Por eso creo que hay que destacar el carácter estructural de esta decisión, que siempre también hay que recordar, por lo menos desde mi punto de vista, alcanza a 800.000 personas, ¿sí? En una población económicamente activa que supera largamente los 16 millones de personas, es una medida que alcanza al 5%. Por eso creo que hay que darle también este contexto y uno probablemente esperaría medidas de corte estructural para otros sectores, porque también lo que se ha anunciado hasta ahora por parte del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria tiene mucho más que ver con actualizaciones que venían demoradas, pero que son de corte inflacionario, pero que probablemente estén lejos de resolver cuestiones al mismo tiempo estructurales de postergación de las grandes mayorías. Ana. Sí, insisto con algo que repasamos la semana pasada, que tiene que ver que así todo, con todo lo que falta, me parece que es importante que en el medio de esta campaña electoral, de todas formas, mañana en el Senado se traten leyes tan importantes como ganancias, como también lo que es la ley de alquileres. Digo, hay un contexto también que podría permitir, o sea, no permitir ningún tipo de trabajo político. Y sin embargo, está sucediendo. Y es importante entender eso. Y también no creo que haya que descartar los refuerzos, o sea, insuficientes siempre vamos a creer que son insuficientes, y me parece que también que tendrían que tener algún marco un poco más estable de acá en adelante, o pensar también cosas más estables de acá en adelante para los sectores informales sobre todas las cosas. Sí, bueno, me parece que son todas medidas que tienen que ver con un presente que reglado por la palabra urgencia. Totalmente, ¿no? Entonces, sí. ante la urgencia aparecen estas medidas. Luego vendrá, en el caso de que Sergio Massa sea elegido presidente, vendrá un proceso donde podemos pedir esto, que vos decís, bueno, a ver, algo a largo plazo, algo estructurado. Bueno, lo del IVA hoy en día es una medida que va hacia este presente, perfecto, bienvenida, muchísimos beneficiarios, ahora tengo los números, se los voy a pasar. Bueno, luego de las elecciones, ¿qué? ¿En qué queda eso? ¿No? Me parece que eso es importante también. Jorge. La sanción de la ley en ese periodo es lo que contribuye a la mejor impresión que se puede tener, y es que el gobierno de Alberto Fernández fue uno y que después empezó otro, sobre el final empezó otro. Pero hay una cosa en la que quería contradecirte, querido amigo, sí, claro. En el comienzo, es que hay un muro levantado de contención y de fuerza llamado Constitución Nacional. Pero se la llevan puesta, sin problema. ¿Y por qué se la llevan puesta? Porque es una constitución que se deja llevar puesta. Es la constitución de los norteamericanos. Es la que impone la Corte Suprema como lugar para frenar las iniciativas populares. Eso fue esa constitución, eso es la nuestra. La reforma del 94 fue un desastre. No sé si alguno la defiende, pero bueno, me parece que fue una contribución siniestra. Digo, y fíjate esto, en el frente del Congreso todavía no figura la reforma del 49. La única reforma revolucionaria que hubo de la Constitución. Me pregunto por qué. Si, digamos, se quiere avanzar en las reformas estructurales, la identidad financiera, tanto sabemos, más va a tener que ser un presidente muy peronista. Muy peronista. Bueno, muy bien. Hace un ratito estuvo el debate de los candidatos a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un debate picante, un debate con, qué sé yo, un poco de lo propio de todos los debates, ¿no? Sí. Un poco de show también. Es muy parecido en ese sentido, me da la sensación que el que vimos hace unas semanas también con los presidenciales, con los vicepresidentes, candidatos a vicepresidentes, en esta idea de alguna forma reducir el nivel del debate, claro, ¿no? A más una cuestión de show. En este caso concreto, Ramiro Marra lo que hizo fue polarizar 100% con el que él considera que es su contrincante principal para un posible balotaje con Jorge Macri, que en este caso es Leandro Santoro. De todas maneras, comencemos con un Ramiro Marra muy direccionado contra la candidata Biasi del Frente Izquierda a jefa de gobierno. Tengo propuestas que voy a contar rápidamente porque la verdad que me quedé indignado con lo que dijo acá la candidata a jefa de gobierno de la izquierda, que son la gente que vive de los pobres, son la gente que se abusa de los pobres y se abusa de los chicos. Hoy en el Ministerio de Trabajo pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí en la calle. ¿Y vos qué carajo te importa lo que hace la gente? Por favor, candidata. Por favor, a respetar los tiempos. A mí sí que me importa lo que hace vos. Me importa lo que hace vos. Deja de meterte en no hay réplica entre ambos. Por favor, candidatos. Ramiro Marra, candidato. Lo que acabas de hacer es lo que solés hacer, no respetar las reglas.
Te sacan del eje. Las propuestas después las voy a poner en redes sociales, no se preocupen, pero ya que aprovecho para tenerlos acá, se lo digo en la cara. Son unos delincuentes. Bueno, igual me quedo rápidamente con el cierre de Marra que dice las propuestas, después las voy a poner en redes sociales, ¿eh? Te la debo. Sí, Te la debo, es un te la debo versión. Después lo vuelve a repetir, dice, bueno, las propuestas acá no me dejaron debatir por el tiempo, justificando todo el tiempo que no tenía claramente unas propuestas demasiado claras. Entonces, bueno, él decía, las ponemos en las redes sociales. Bueno, en ese contexto es que se dio este debate. Muy agresivo, Marra. Cada vez que hablaba era agredir a alguien en particular. Era agredir a algo. Sí, se lo remarcaban el resto de los candidatos. Y él al final dice, bueno, capaz que estaba un poquito enojado, pero ellos me enojan. Como una cosa, una Él los simplificación. mantuvo a raya, digamos que los mantuvo a raya. Bueno, tienen que ponerse el traje de Milei. Digamos, si Milei es la referencia, Milei es el candidato más votado, suena lógico que todo el espinel de La Libertad Avanza tenga que sobreactuar una agresividad contra sus pares, que son hoy sus pares de la casta política, en definitiva. Sí, y déjame hacer rápidamente un pequeño repaso. En la legislatura porteña, Ramiro Marra, obviamente legislador, junto con otros compañeros de La Libertad Avanza, todos los proyectos, la gran mayoría de los proyectos están relacionados con esto, con las madres que llevan a sus chicos a los piquetes, que tener una sanción. Los chicos que toman una escuela, tener una sanción. Han presentado proyectos de este estilo de todos los colores. Era obvio que iba a ser su caballito de batalla el tema de los piquetes. Seguimos. Sí, hablaron también de inquilinos, ¿no? Hablaron también de inquilinos. Traemos la propuesta de Leandro Santoro en referencia a lo que es la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Porque si bien es cierto que el problema de alquileres es un problema global, en la ciudad de Buenos Aires no han hecho nada por los inquilinos. Es más, han hecho cosas para perjudicarlos. Por ejemplo, acaban de lanzar un programa de reconversión del microcentro donde ponen 20.000 millones de pesos para construir departamentos de lujo, así como lo escuchás, no para ayudarte a vos, para construir departamentos de lujo. Y cerraron un acuerdo con cláusulas secretas con Airbnb, donde el gobierno de la ciudad se abstiene de iniciar acciones legales. ¿Qué creo que hay que hacer con este tema? Bueno, hay que articular una batería de políticas públicas. No hay una medida que vaya a resolver el problema de los inquilinos, pero yo voy a laburar desde el primer día para resolver este tema porque sé que es uno de los problemas que más angustian. ¿Cómo? Regulando, como hizo Nueva York, el Airbnb. ¿Cómo? Por ejemplo, creando un parque público de viviendas. ¿Cómo? Agarrando esos 20.000 millones de pesos que están destinando a cambio de nada y pidiéndole a los propietarios que pongan esas propiedades que recibieron un subsidio del Estado, viejas oficinas, nuevas propiedades, en un régimen especial de vivienda. Quiero que sepas algo. Cuando sea jefe de gobierno me voy a ocupar personalmente que los alquileres no estén más en dólares y que el precio de los alquileres sea accesible de acuerdo al salario promedio de las porteñas y de los porteños. Bueno, esta es una de las discusiones centrales que tiene que dar la ciudad, tiene que ver con los alquileres. Bueno, pero es insoportable. Es importante cuando remarca Leandro Santoro cómo, porque también muchas cosas quedan solamente en los títulos. Entonces, decir de esta manera, es como se lleva a cabo un plan de gobierno. Sí, es bastante, digamos, a ver, vagorosa la cosa de acuerdo a la ganancia del inquilino se va a cobrar, digo. Negociar eso con un propietario va a ser una pesadilla. Pero de todos modos, digo, me parece que no se contestaban las preguntas. Porque además, el chico ese Marra tiene un problema serio. Digo, pasó por un psicotécnico para ser repositorio en un supermercado. Seguro que no lo pasa. Convengamos que no lo pasa. Y tiene una edad, digamos, emocional, cuando menos, y cultural, por supuesto, de 8 años. Lo de San Martín del Toledo fue una suma de payasadas y de errores y bestialidades que, si la madre es profesora de historia, hay que echarla del país directamente. Bueno, hay más, bueno. Sí. Hay más de debate. Otro momento picante, cruce. sí, ahora este cruce entre Santoro y Ramiro Marra. Yo recién te pregunté, ¿qué vas a hacer con las empresas que vos proponés que la gente compra acciones que son amigas de Macri y que tienen contratos en la ciudad? No dijiste nada, dijiste, me persiguen. No, Ramiro, no te persiguen. A vos la Comisión Nacional de Valores te sancionó porque no rendiste un examen, el examen de idoneidad. El examen son 60 preguntas múltiple choice. Ramiro, tenías recuperatorio. Sos la antimeritocracia, Ramiro. Venís a la televisión a mentir con mucha liviandad y haces todo lo contrario en tu vida. No rendiste el examen, tenías una matrícula provisoria, te tenías que presentar y no lo hiciste. ¿Y sabés cuál es tu verdadero problema? Que no te interesa gobernar la ciudad de Buenos Aires. Te interesa tener seguidores en las redes sociales. Pero a mí, que me interesa ser jefe de gobierno de esta ciudad, estoy tratando de aprovechar este espacio para que la gente tenga herramientas. Gracias.
Muy bien. Bueno. A ver, hubo momentos muy... A mí no es que me llamó la atención. Yo lo miré, lo vi el debate, y realmente lo de Marra es una puesta en escena muy grande. Pero además, muy evidente para cualquiera que tenga el mínimo, pero muy mínimo análisis político de una persona que cuando giraban y tenían que hacer las propuestas, elegía su momento de propuestas para o atacar a la candidata de la izquierda o atacar a Leandro Santoro. Trató muy bien a Jorge Macri, pero permanentemente fue la agresión. Me parece que en ese sentido Santoro pudo explicar qué quiere hacer para la ciudad. Bueno, y en este tramo final, Ramiro Marra deja muy en claro por qué se direccionó para Leandro Santoro y cómo sería un posible debate con Jorge Macri. A ver. Mis propuestas no las pude desarrollar hoy porque me acotaron con los tiempos, típico de estos gobiernos que hasta ponen las reglas de un debate limitadas. Seguramente las van a poder ver en las próximas horas en las redes sociales. Lo nuestro, lo que vamos a pedir, no es el voto por el amor, es un voto estratégico. Leandro Santoro no tiene posibilidades nunca de ganar un balotaje. Yo sí tengo posibilidades. Leandro Santoro va a salir tercero. Leandro Santoro está muy nervioso por eso. Por eso esas campañas suyas que están viendo en mi contra. Después voy a tener la posibilidad de debatir contra Jorge Macri. Por eso hoy no me enfoqué en todo lo que está pasando en Juntos por el Cambio en la ciudad. Nosotros no queremos hacer bien lo que el kirchnerismo hizo mal. Nosotros queremos hacer algo totalmente distinto. Bueno, no maneja el lenguaje, no maneja la lengua castellana, pese a ser un ciudadano español. Es raro. A mí me llama un poco la atención esta idea de que uno trata de sacudirse algunos sayos que le van colgando en una campaña electoral si te entendés que te perjudican. Y esta idea de Javier Diley, que se instaló en un momento de la campaña, producto de que se iban postergando para después la dolarización, la quema del Banco Central, etcétera, etcétera, la hace carne también Ramiro Marra cuando dice, bueno, no es el momento de las propuestas, después las vamos a tratar, vamos a pasarlo para más adelante. Pareciera que hay una postergación sine die de todo lo que es propuesta. Bueno, ahí está la sospecha de que no hay, ¿no? Es que lo que genera votos en el sector de los libertarios es lo reaccionario frente a lo que ellos llaman la casta. Sí, la espectacularidad. Claro. Cuanto más lo insultas, cuanto más le gritas, parece que salís mejor parado. Sí, algo perdón. muy similar a lo de Facherman. Una cosa chiquita es lo reaccionario, la destrucción y también el odio. No, me refiero como que también no solamente es la cuestión de ser violento en el momento de hablar, sino que también bueno, nosotros proponemos dos cosas, destruir todo y perseguir o insultar al kirchnerismo. Porque también muchas veces lo que todo hizo tiempo, fue querer llevar a Leandro Santoro, bueno, vos y Cristina, vos y el kirchnerismo. Y algo importante también, se habló mucho de seguridad también en el debate, algo en que coincidieron 3 de los candidatos, en el caso Jorge Macri, en el caso de Leandro Santoro y también en el caso Ramiro Marra, todos en la incorporación de, por ejemplo, herramientas como las Taser en la Ciudad de Buenos Aires. Lo veo a usted en un debate. Sí, el taser yo nunca estoy de acuerdo porque va a quedar más duro todavía. No, sacamos. A ver, Hernán Nucera estuvo con los candidatos una vez que terminó el debate, entiendo que fue luego, y charló con algunos de ellos. Por supuesto que estoy sobresaltado y agresivo. Es más, estoy con una adrenalina terrible. ¿Saben por qué? Porque muchas veces estuve del otro lado y muchas veces me indigné con lo que pasaba en estos debates. Claramente hoy me pude sacar todas las ganas. Perdón si alguien me vio muy enojado. Soy parte de una sociedad que tiene bronca y está enojada porque las cosas funcionan mal en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. ¿Le planteó algo Milei respecto al debate? Libertad ante todo. Gracias. Que yo iba a estar en el balotaje. Así que ¿con quién? No lo sé. Espero que la gente me ponga ahí. Todavía hay que llegar al 22, que la gente me vote, nos vote como fórmula, como diputados, como comuneros. Y si hay balotaje, debatiremos con quién llegue. ¿Estaba agresivo en particular? ¿Lo vieron como sobresaltado? No, yo vi a todos los candidatos en el perfil de lo que cada uno de nosotros somos. ¿Preferís ir a balotaje con Santoro o con Marra? Prefiero no ir a balotaje. Si me das a elegir, prefiero ganar el 22 de octubre. Tanto Macri como la Libertad Avanza no están dispuestos a modificar nada para que la gente pueda alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso fue clarificador. Olvídense de poder vivir en esta ciudad de acuerdo a los esquemas de dos, que aparte también me quedó claro en este debate, que van a cogobernar. La Libertad Avanza y el macrismo van a gobernar la ciudad. Están preparándose para eso. Los debates son así, son de ida y vuelta. Ojalá le haya aportado a la gente herramientas para poder tomar la decisión. En general suelen quedar las chicanas y los cruces, pero algunas cosas se pudieron ver claramente, ¿no? El modelo de ciudad de negociados, que es el que estábamos planteando nosotros que hay que terminar, y un modelo de ciudad más humana, más justa y más sustentable, creo que se vio bastante bien.
Bueno, muy bien, ahí estuvo entonces el debate de los jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y discusión que tomamos ayer y que se va a dar y uno humildemente pretende que se multiplique, tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Ayer adelantamos hoy. Se puso a trabajar el 9 de Nepal y saben, cuando el 9 de Nepal mete mano, hace cosas como estas. El trabajo. Te lo debo porque no estoy en el tema. Hay personas que viven de su trabajo. Hay personas, yo me incluyo. Gente como uno. Hay personas que trabajan para vivir y cuando uno ve a esas personas que van en una vocación, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que van hacia algún lugar para hacer algo en beneficio de otro, se da cuenta que el trabajo en sí es algo verdaderamente maravilloso. La nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana. Ajá. Y cuando uno mira a la OIT, hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo. Ajá. Porque frente a las tecnologías, no es seguro que haya que limitarlo al trabajo. Ajá. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, mejorar la productividad en ese tiempo, ¿qué hacemos? ¿Apuramos a la gente a que trabaje más rápido? El trabajo muchas veces da lugar a la amistad, a las relaciones humanas. Es increíble, ¿eh? Bueno, pero Julio Cordero no te zamarrea, te habla, ¿viste? A diferencia, de Dios, a diferencia del jefe de Rogelio Roldán, que era un poco más agresivo físicamente, Julio Cordero, recordemos, jefe de legales de Techín, del grupo Techín, y vicepresidente del área laboral de la Unión Industrial Argentina, uno de los abogados más encumbrados del sector patronal de la Argentina que tiene ese tipo de opiniones. Bueno, ahora yo lo intentaba expresar también en el momento del editorial, que es esta lógica de que también nos han educado. Vieron que se dice mucho esto de que hay que formar para el trabajo, para el mercado, hay que educar para el mercado. Vemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la peor ministra de Educación que tuvo la historia de la ciudad, que es Soledad Acuña, como los chicos de quinto año y las chicas se los manda, en esta lógica de se tienen que formar para el mercado, lo mandan de repositores a un supermercado sin ningún tipo de pago, y esta es la lógica, ¿no? La lógica de que el ser humano está para trabajar y el tiempo que resta aprovecha para descansar. Sí, no solo eso, también que ayer en la comisión muchas de las voces que se escuchaban tenían que ver con mentiras, como por ejemplo que bajaría la productividad. En otros casos que se expusieron también, en casos del Mundo, o en el caso, por ejemplo, Claudio Marín de la CTA presentó lo que fue en su momento la lucha por la reducción de las empresas de telecomunicaciones, de pasar de 8 horas a 6 horas las personas que atienden el teléfono. Esa pelea fue una pelea muy larga, sí. Se redujo de 8 a 6 horas y nunca bajó la productividad. Hay casos cercanos, hay casos reales, estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de luchas que se dieron acá en Argentina. Y algo importante, remarquemos que esto sería una base. Después, cada uno, en cada industria, debate y arma los convenios colectivos de acuerdo a las necesidades también de ese mercado. Ahora, vos fijate, perdón, ¿no? Qué extraordinario que aquellos que creemos, me imagino que estamos en el mismo barco, ¿no? Aquellos que creemos en ampliar los derechos de los trabajadores, de los sectores más necesitados, de repente nos vemos en la necesidad de encontrarle la vuelta y explicar por qué no sería un problema para la productividad, cuando en realidad esa vuelta se la tiene que encontrar el patrón, esa vuelta se la tiene que encontrar el empleador, esa vuelta se la tiene que encontrar en todo caso el Estado, si es el que quiere mantener los niveles de productividad reduciendo las horas de trabajo. Pero hasta ese punto hemos llegado nosotros mismos a convencernos de que no, esto no va a ser tan grave para el sistema capitalista. El otro día escuchaba a Nicolás del Caño decir, bueno, la reducción de la jornada laboral genera más puestos de trabajo, porque se pregunta Cordero, dice, ¿qué tenemos que hacer a trabajar la gente más rápido? No, achicás y vas a tener que tomar a más personas para que cubran la parte que te quedó sin cubrir de trabajo. No, una estafa total. O sea, usted tiene que tomar a 2 para hacer la tarea de uno. Y todos sabemos que cuando uno llega, primero empieza con la boludez, ¿cómo te va, Martín? ¿Qué haces? ¿Cómo anda, Borro? Boludean un rato así y después empiezan a trabajar. Y van al baño. Y quieren ir a comer. Entonces,
¿Cuánto me queda a mí de esas 6 horas realmente de trabajo? Esto le queda, porque ¿cuál es la tarea de uno? ¿Así de grande? Sí, mucho más. ¿Cuál es la tarea de uno? Bueno, me voy rápido. Le contestó la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Me parece un poco inconsistente realmente. Es como justificar la esclavitud, digamos, diciendo el ser humano se realiza trabajando, sí, trabajando, pero en condiciones adecuadas, con los límites adecuados y con el salario adecuado. Es muy oportuno y correcto discutir alrededor de este tema que atraviesa además la discusión laboral hoy en todo el mundo. Es uno de los pocos aspectos en los cuales la legislación argentina está en deuda. Nosotros todavía nos regimos por las 48 horas semanales, que es el máximo instituido por la Organización Internacional del Trabajo, y es respuesta o es producto de una ley del año 29, es decir, que va a cumplir 100 años. Ahí escuchábamos a la ministra de Trabajo, a Kelly Olmos, y leí un tuit de nuestro querido amigo Pedro Peretti, que dice, el trabajo no dignifica, lo que dignifica son los derechos laborales. ¿Qué dignificación puede traer, se pregunta, por ejemplo, el trabajo esclavo? Bueno, esta es parte de la... Son los derechos laborales los que dignifican, ¿no? Bueno, vos fíjate que Kelly Olmos, hay algo que une el discurso de la ministra de Trabajo con el de Julio Cordero, que es que ambos citan a la Organización Internacional del Trabajo. Hay que hacer la salvedad que Julio Cordero forma parte de los grupos de trabajo dentro de la OIT y es uno de los referentes. Ahora, de nuevo, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos este doble discurso con un sector patronal de la Argentina que tiene a alguien en una posición muy similar, pero por supuesto con muchas más herramientas retóricas y mucha más astucia política como Daniel Funes de Rioja, pero en definitiva las empresas cuando tienen que poner en práctica sus propios mecanismos de vinculación laboral con los trabajadores, eligen a los Julio Cordero de la vida. Claro. Por eso hay que tener en cuenta que en el inconsciente colectivo de un sector del empresariado, del gran empresariado argentino, lo expresan este tipo de personajes. Muy bien, vamos a cambiar de tema porque sé que Facherman usted aportó esta información, estos móviles. Hubo un móvil fallido de Patria Bullrich. Sí, a mí me parece mucha casualidad, ¿no? Que las cosas no funcionen justo cuando estamos tratando de comunicar a Pato, ¿no? De alguna manera, de construirle sentido a Pato, y sin embargo nos pasan estas cosas con los móviles. A ver. ¡Ay, ahí estás, Patricia! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, Patricia? ¿Y arrancamos o no arrancamos? Sí, sí, arranquemos. Hola. Patricia, vos nos escuchás, nosotros te vemos bien. Hola. A ver, hablale vos, a ver si te escucha. A ver, hablale, a ver si te... Hola, Patricia. Patricia, estamos al aire, ¿querés? Ahí está. Qué bueno. Muy contento. Sí, ¿Y estás? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta que estás por arrancar esta caravana, este viaje para hablar con la gente, recorrer pueblo por pueblo? Contame cómo te sentís, Patricia. Vamos. No, ya. Entonces estamos contentos. Bueno. Contentos y además, porque... Chicos, mañana vamos a estar. ¿Qué más es así? Mañana vamos a estar. María Laura, ¿estás ahí? Bueno, Patricia, que tengas un buen viaje, Patricia. Excelente trabajo, chicos. Buenísimo este móvil. Felicitaciones a todos los chicos que están en el móvil. Excelente nota. Bien, nos volvemos a... Buen viaje, Buen viaje. Muy bien, esto de paso de verdad, ¿eh?
Sí, Esto le pasó de verdad. Bueno, muy bien. Decíamos ya hace un ratito, estábamos contando lo que mañana va a ser seguramente un día importante porque se va a estar discutiendo en el Senado el impuesto a las ganancias. Y hoy, en un acto muy importante que estuvo Sergio Massa con Axel Kicillof en Ensenada, ahí estamos viendo las imágenes, habló de esto, ¿no? Dijo que él va a ser el presidente que va a hacer que nadie pague, que ningún trabajador pague impuesto a las ganancias. Bueno, la verdad que en ese sentido, en la gestión empezó a mostrar que va a ser así, ¿no? Y esto me parece que es para destacar. Bueno, primero voy a saludar a nuestros amigos de Cervecería Federal. A ver. Ahí está, nuestros amigos de Cervecería Federal acompañándonos como siempre, una cerveza bien hecha. Bueno, yo les voy a contar algo. Resulta que llegó una carta para Facherman, que esto es verdad. Esto es verdad. Pues, mire, me voy a venir yo acá. Me van a putear todo. No pásese acá, no importa, chicos, eso. Televisión. Bueno, acá estoy. Esta carta se la mandaron a Facherman de verdad. De verdad. Una persona que nos vamos a dar el nombre. Carta. Pero se lo mandan directo a él, no a Se lo vos. mandan a él, es una carta, pero de verdad. Alguien que mira este programa lo escucha a Facherman y le genera esto. No es verso, se la mandaron. Pide que no demos el nombre por su seguridad personal. Okay. Le escribe de verdad. Ya entendí esa parte. ¿Dónde estoy? Acá. No es joda. La parte la entendí. ¿Lo puedo abrazar? No hay más remedio. Le escribo, señor Facherman, estimado señor Facherman. Me gusta. Le escribo. No ponga cara de. Porque me emociona un poco. Esto fue verdad. Le escribo para agradecer su fortaleza, el modo en que se mantiene firme en la línea de batalla, enfrentando a este ejército de defensores del no sabe qué. Usted es la oveja blanca de ese grupo, porque usted es la normalidad. Usted quiere y se juega para que las cosas sean como deben ser, es decir, arriba los de arriba. Y no como los que pretenden negarnos lo que hemos sabido ganarnos con el sudor propio y el ajeno si fuera. Esto es verdad. Nosotros no somos excluyentes, como se nos quiere blasfemar. Nosotros no rechazamos el sudor ajeno. Nosotros no negamos al que menos tiene. Es más, respetamos sus decisiones. Si no quieren tener, que no tengan. Es su derecho, entonces. ¿Qué es eso de que venimos a negar derechos? Si la libertad que avanza arrolladoramente está para eso, está para que cada uno sea lo que quiere ser y haga lo que quiera hacer. Y por eso aceptamos lo que otra padalín de la libertad ha patrocinado cuando dijo: el que quiere ir armado, que vaya armado. Y perdón por no dar el tono exacto del balbuceo etílico de su patrocinadora, pero estoy con antibióticos y me han proscripto el alcohol por estos días. Esto nomás. Por ahora necesitaba decirle, señor Facherman, que usted es voz y presencia de tantos militantes de la verdad y justicia que no podemos hacer escuchar nuestras voces con el agravante de nuestro adalid, nuestra espada mayor, nuestro estandarte humano, tiene todo cerrado, todos los accesos en donde presentarse. Motosierra en mano a defender cada uno de los preceptos de la libertad que usted, en su nombre, custodia contra viento y marea. Evidentemente... Se quebró. Evidentemente, allí sí, no hay lugar para los fuertes. Qué lindo. No, si nosotros tenemos televidentes para todo, quiero decirles, ¿eh? Bueno, es todo, no le podemos ofrecer más. ¿Quiere decir algo? Un saludo a Paco Jase y nada más. ¿Quién es Paco Jase? Alguien que yo conozco, no se preocupe. Mañana, esto es cierto. Por eso, gracias a todos los que nos miran, porque nos mira todo el mundo. ¿Qué sé yo? No sé si todo el mundo, Era una joda y quedó. No, ¿y quedó? Alguien cree que es cierto. Hasta mañana, gracias.